Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con el señor Jorge Torres, el doctor Foforito, de Así los es, Doctores del Humor. así es, con mucho gusto y alegría, de felicidad, como siempre regalando grandes sonrisas para todo el mundo. Me gustaría que nos cuentes un poco más cómo nació en Mérida los Doctores del Humor. Híjole, ¿cómo nació? Mira, yo vengo de la Ciudad de México y ahí encontré un grupo que se llamaba Risaterapia. Eran un grupo igual, van a ver a los enfermos a los hospitales y me interesó. Yo desde siempre he tenido, en mi familia, mis hermanas tenían alguna gracia. Una tocaba la guitarra, otra cantaba, otra bailaba, otra recitaba. Todas tenían gracias. Yo decía, ¿yo qué gracia tengo? Yo tocar algún instrumento, nada. Y con el tiempo me fui dando cuenta cuando me casé y tuve mis hijos, que a mí lo que me gustaba era pues, ser payaso. No soy payaso, soy licenciado en administración, no soy doctor tampoco. Y cuando vi un día en México que vi el anuncio de los de Risaterapia, que salieron ellos así como estamos nosotros caracterizados, y dije, ching, eso es lo que yo quiero ser. Yo quiero ser un payaso y quiero ir a ver a los niños y quiero llevarles alegría y quiero llevarles sonrisas. Total, me puse en contacto con estas personas, tomé un curso de capacitación, empecé a ir a la visita, 2 años estuve allá. Por cuestiones de la vida me vine a vivir a Mérida y estando aquí yo decía, híjole, necesito ir al hospital, me hace falta eso. Y empecé a ir solito al hospital. La primera puerta que se me abrió fue el Hospital Juárez y luego poco a poco pues la gente te, oiga, y usted viene de acá y usted se dedica a esto, sí, ay, pues mi hija también quiere, mi hija también. Y se empezó, ay, pues vamos a ponernos en contacto y se empezó a hacer la chorcha esta y ya llevamos casi 8 años aquí en Mérida haciendo 8 años haciendo. casi 8 años. Entonces esto es un movimiento a nivel internacional, a nivel mundial. En México existimos 4 asociaciones que nos dedicamos a esta. Uno se llama Risaterapia, que está en la Ciudad de México, que es el más grande. Hay otro que se llama Cuento con tu risa, ellos están en el estado de Guanajuato. Está otra que se llama Tropa SOS, que también está en la Ciudad de México. Y estamos nosotros, que nosotros nos llamamos Doctores del Humor. ¿Cuántos miembros son de En la actualidad, mira, llevamos cada vez que se toma el curso de capacitación, llevamos 12 cursos de capacitación, que si todas las personas que han tomado este curso siguieran siendo doctores, seríamos más de 120 o de 150 personas. Obviamente, pues las gentes no siguen con esto y se retiran, no les llenan las perspectivas de su vida o no les gusta, no es fácil la vida en el hospital, el ver el dolor ajeno es difícil. Y ahorita en la actualidad somos alrededor de 36 personas activas. Bien, dime, ¿cuánto tiempo tienes tú En la agrupación, en la agrupación? poco menos de 1 año. Esto pues se inició por estar curioseando en el Face y vi que salió y yo siempre había tenido la curiosidad de pertenecer a un grupo así. Entonces pues ya envié la solicitud al correo y me contestaron inmediatamente y pues fui a mi primera visita y desde eso he tratado de no faltar. ¿Qué sacas tú de esta experiencia? Bueno, pues algo que te deja las visitas es a valorar lo que tienes, porque en muchas ocasiones te quejas por problemas que hay mucho tráfico, que hay mucho calor, pero realmente la gente que está ingresada en los hospitales, esa gente realmente dices, mis problemas no tienen nada que ver con los que ellos tienen. Entonces tú dices, bueno, ¿y tú de qué te quejas? O sea, si nosotros tenemos, pues gracias a Dios, salud, pues tenemos ciertas cosas, entonces pues nos enseña a valorar realmente lo que tenemos y pues a ver la vida de manera diferente, a disfrutar lo que tenemos y no preocuparnos por cosas que realmente no tienen razón. Todo esto lo hacemos nosotros los sábados de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde. Cualquier persona puede ser parte de los Cualquier Doctores del Humor. persona puede ser doctor del humor, no necesariamente tiene que ser doctor ni payaso, simplemente cualquier persona. Esto realmente es un estilo de vida, o sea, tú tienes que ser feliz, te ha repartido felicidad y realmente hay cosas que no te perjudican. Si estás en el camión y ves a una persona que necesita el lugar y tú estás sentadote, pues dáselo, no te va a perjudicar. Si estás en la calle y ves que una señora ya de edad avanzada no puede subirse porque le da trabajo o camina muy despacio, pues ayúdala. A una persona que no ve, necesita cruzar la calle, pues ayúdala. O sea, son cosas que no realmente no te van a perjudicar, pero sí van a cambiar
la vida de la persona. O sea, no de drástico, pero pues por el momento o un obstáculo que se presente, pues lo vas a ayudar a brincar. Fíjate que tienes razón de lo que tú dices. Yo estuve con ustedes el sábado pasado y sí te cambia la perspectiva, sí te crea una nueva forma de ver la vida, ¿sí? Entonces estoy muy de acuerdo contigo de que esto es un estilo de vida, de que estás creando una nueva conciencia. Usted está creando una nueva conciencia y definitivamente después de estar en el hospital con las personas enfermas, uno se da cuenta y aprende a valorar lo que tiene y aprende a valorar a las personas. Nos disfrazamos de esta manera para contrarrestar en el hospital. Una, para que los niños o las gentes, los pacientes nos vean como doctores y otras nos vean como payasos. Entonces el contraste, dicen ¿qué está pasando aquí? Y eso nos permite a nosotros poder abordar, llevarles un poco de alegría, de felicidad, de entrega, de amor, de magia. Lo que nosotros hacemos, todo es improvisado. Nosotros vamos cama por cama, paciente por paciente. Nos llegamos y decimos, ay, vamos a montar un show y vamos a, ay, vénganse aquí, miren cómo trabajan los payasitos y ahora vamos a actuar. No hacemos nada de eso. Vamos cama por cama, paciente por paciente, y hasta que no estamos enfrente de eso, no sabemos ni qué hacer ni qué actuar. Para que la gente sepa más de ustedes, para que la gente sepa cómo involucrarse o participar con ustedes, ¿qué necesitan hacer? Mira, necesitan muy fácil. Tenemos requisitos, todos los requisitos son muy sencillos y fáciles de llenar. Uno de ellos es que seas mayor de edad. Que seas mayor de edad por obvias razones, porque no te dejan entrar a niños menores en los hospitales. La edad mínima sería 18 años, la edad máxima hemos calculado que debe ser alrededor de 149. Un día nos llegó un señor de 150, ya muy viejito, el pobre, ya lo teníamos que arrastrar, lo teníamos que llevar, entonces dijimos, no, 150 ya estamos, ya se pasó de la historia, ¿no? Pero 149 todavía lo aceptamos. Perfecto. Y la otra es que te comprometas a asistir todos los sábados. Este es el requisito más importante, es el que más exigimos, es en donde más ponemos énfasis, en donde debes realmente comprometerte. Este es un apostolado, este es un compromiso que tienes que hacer, es un trabajo, es una cosa que tienes que hacer todos los sábados. ¿Y dónde se pueden comunicar con ustedes? Es muy fácil. Nosotros tenemos un correo electrónico, como estamos en la actualidad, no podemos decir que no, es doctoresdelhumor@hotmail.com. Tenemos una página web que también es www.doctoresdelhumor.org y estamos dispuestos, tenemos narices disponibles para todas las personas que quieran pertenecer con nosotros. Estaremos con los brazos abiertos. Nosotros no andamos en la calle, no pedimos dinero, no andamos boteando, no andamos públicamente haciendo esas solicitudes. Tenemos muchas carencias que pues ojalá tengamos el apoyo tanto de las autoridades, del gobierno, que las tenemos, también de la sociedad civil. Nos gustaría, entre otras cosas, tener un lugar. No tenemos un espacio, no tenemos una casa, no tenemos para pagar dinero, porque todo esto nosotros lo hacemos altruistamente, todo nos cuesta a nosotros. Entonces nos gustaría tener un lugar donde poder tener unas oficinas y poder recibir a las personas, poder tener nuestro lugar para poder dar los cursos de capacitación, porque siempre andamos viendo a ver quién nos presta algo, dónde lo podemos hacer, dónde podemos conseguir algún lugar. Entonces, si ven a alguien en la calle con sus botes pidiendo dinero de los doctores del humor, no tiene que ver nada con ustedes. Y por favor no den, porque no somos nosotros. Y ahora tú te vas a Cozumel. Me voy a Cozumel. Pues la idea es de que Doctores del Humor Mérida se vuelva Doctores del Humor Cozumel, o sea una sucursal de lo que es aquí. Bueno, pues al igual que el doctor Foforito inició acá, pues yo realmente iniciaré solo, pero si hay alguna persona interesada en acompañarnos a las visitas, en ser parte de esta agrupación, pues que envíen un correo a doctoresdelhumor@hotmail.com y ahí se le gestiona por medio del correo, porque pues también se está planeando abrir en Cancún. Entonces ya la persona que por favor nada más digan soy de Cozumel para que les den mis datos o soy de Cancún para que le den los datos de los de Cancún y así poder tener una conexión y ya poder iniciar el proceso y dar la bienvenida e iniciar las visitas. Recuerden que una sonrisa no se le niega a nadie, una sonrisa abre corazones, abre muchas cosas y es gratis. Yes. Pues fue un honor. No, al contrario. Con ustedes. Al contrario. Para mí fue un honor, saqué mucho de la visita al hospital de alta especialidad.
un día con ustedes. Claro que sí, serán bienvenidos cuantas veces sea. Excelente programa y de veras hacen una diferencia muy grande para los niños y en este.